Thank you very much. Just before we... Muchas gracias. Antes de reanudar el contrainterrogatorio y de ceder la palabra al abogado de la demandada, quisiera dejar constancia de que durante el receso el abogado del demandante, el abogado de la demandada se acercaron al tribunal y dijeron que habían conversado sobre el tema de la introducción de un documento nuevo y que el abogado de la demandada estaba retirando la solicitud. Señor presidente, quisiera aclarar que me dijeron que el abogado de la demandante seguía objetando la introducción del documento y reanudó su objeción después de examinar el documento y decidimos solicitar la solicitud y recurrir al testimonio del señor Berkowitz sin beneficio del documento. Muchas gracias, señor Alexandrov. Simplemente les recuerdo que nuestra decisión con respecto a los documentos de ayer por la mañana sigue en vigor. Señor Alexandrov, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Berkowitz, continuamos. Señor Berkowitz, a principios de 2003, cuando usted compró los lotes B, usted los inscribió y el precio de compra que usted inscribió para la compra de los lotes B fue de $500,000 de colones cada uno, ¿correcto? No tengo acceso a los documentos que usted tiene ante usted. Si usted me da esos documentos, la verdad que no hice la inscripción, los abogados la hicieron. Muy bien, le voy a indicar cuáles son los documentos. ¿Están aquí en mi carpeta? Sí, separador 38. Tenemos la traducción en inglés y después el documento en español. Puede usted ver el español o el inglés, lo que usted prefiera. ¿Cuál está mirando para indicarle la página? ¿Está mirando el inglés? 38, las primeras páginas. Fíjese en la página 2. En la parte superior. Si se fija en la segunda página, más abajo, la quinta línea desde abajo, dice fecha de inscripción, la B, 22 de septiembre de 2003. Sí. Y después, 2 o 3 líneas más arriba, dice estimación o precio 500,000 colones. Esto se relaciona con el B1. ¿Podemos verificarlo si tiene alguna duda? No, no tengo ninguna duda. Hacemos lo mismo con los lotes B3, 5, 7 y 8. No, no es necesario. Entonces, ¿puede confirmar usted que los lotes, o con respecto a los lotes B1, 3, 5, 6 y 8, fueron inscritos o presentados para su inscripción con un precio de 500,000 colones cada uno, aparentemente? Hablemos de los avalúos administrativos. Usted recibió avalúos administrativos para cada uno de los lotes B1, 3, 5, 6 y 8, ¿correcto? Creo que sí. Sí. El avalúo administrativo del B1 es 20 millones de colones más o más, ¿correcto? Una suma que excede los 20 millones de colones, ¿correcto? Estoy de acuerdo, suena correcto. El avalúo administrativo del B3 es 19 millones o más de 19 millones de colones. ¿Eso es lo que usted recuerda? Sí.
El avalúo administrativo del B5 es de más de 20 millones de colones, ¿correcto? Sí. El avalúo administrativo del B6 es 19.900.000 y pico. O sea, casi 20 millones de colones, ¿correcto? Sí. B8, más de 20 millones de colones, ¿correcto? El avalúo administrativo, sí. Y para conveniencia del tribunal, estoy ahorrando tiempo ahora en vez de remitirme los documentos, pero hay muchos documentos que constan en el expediente. Y la forma más fácil de que el tribunal pueda remitirse sería en el apéndice 2 de la respuesta del demandante que está en el separador 8. No, perdón, de la dúplica que está en el separador 8. Así que si quieren consultar esas cifras y ver esas cifras exactas, podría leerlas yo, pero no creo que sea necesario. Señor Berkowitz, medio millón de colones ¿sería eso más o menos $1.000? Correcto. Y si el avalúo administrativo es 20 millones más o menos, en algunos casos un poco por encima de los 20 millones, en otros casos por debajo de los 20 millones de colones. Entonces, el avalúo administrativo es aproximadamente 40 veces más alto que el precio de venta, ¿correcto? 40 veces más grande, mayor que el precio de venta inscrito en ese documento. O sea, 40 veces mayor de lo que usted dice. Le voy a hacer dos preguntas en ese sentido. Primero le voy a preguntar, ¿es correcto que los avalúos administrativos son aproximadamente 40 veces más altos que el precio de venta inscrito para los lotes B? El precio de venta inscrito que usted lee del catastro, la tradición en esa época era registrar el valor en libros. Ahora, ese valor en libros inscrito por el abogado no es una expresión justa de lo que fue el precio de venta de la propiedad, pero lo inscribieron así porque eso era típico de los abogados costarricenses en esa época, de inscribir el valor en libros en vez del valor real de la escritura. Señor Berkowitz, otra vez no está respondiendo a mi pregunta. Si el precio inscrito en el catastro es correcto o no, mi pregunta es si ese precio, el precio de compra, tal como fue reportado al registro, es 40 veces menos que el avalúo administrativo. Objeción. Mi testigo respondió a todas las preguntas. Lo de las 40 veces es un ejercicio matemático y no quiero que haya confusión entre lo que estamos multiplicando y lo que se responde, porque nuestro amigo no se restringió a las primeras referencias a la inscripción. El testigo estaba respondiendo a ambas preguntas. Yo creo que en el curso de las preguntas y las respuestas estos puntos se han aclarado. Señor Berkowitz, mi pregunta siguiente es usted dice que el informe notificado al registro, no quiero poner palabras en su boca porque su abogado objetará, pero usted dice que el precio notificado al registro no es el precio de venta. ¿Es eso lo que usted dice, el precio real de venta? Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Y cuál fue el precio real de venta de esos lotes? $1.500.000. $1,500,000 para cada uno. No, en total. Señor Berkowitz, ¿vio usted el informe del experto sobre daños del demandante? Lo leí, no lo entendí, está por encima de mi nivel de pericia.
¿Sabe usted, señor Berkowitz, lo que dijo el experto en daños del demandante en su informe como precio de compra de los lotes B? No. Cuando usted respondió a mi pregunta, no recuerdo, a lo mejor lo leí, pero a esta altura no recuerdo, eso es lo que le digo. Lo entiendo, lo entiendo. Le hice una pregunta sobre el 1,5 millones y usted dijo en total. ¿Quiere decir en total para los 24 lotes comprados a principios de 2003 o solo para los 8 lotes B? El precio total de toda la propiedad era 1,5 millones. O sea que los lotes B eran una parte de eso. Correcto. ¿Podría remitirse usted a su primera declaración como testigo que está en el separador 3? ¿Podría pedir un breve receso? Tuve que quedarme aquí aislado durante el receso. ¿Puedo hacer un breve receso? Y pido disculpas por el inconveniente.
he will just wait. Vamos a esperar a que venga el abogado de la demandada. Mr. Alexandrov? Señor Alexandrov. Gracias, señor presidente. Señor Berkowitz, entonces hemos establecido que 1,5 millones corresponde a toda la propiedad y no solamente a los lotes B, ¿correcto? Correcto. ¿Recuerda usted cuánto de eso correspondía a los 8 lotes B? No era un contrato separado, fue una sola compra. Usted le vendió el B7 al señor Gremillion, ¿correcto? Sí. Y usted se lo vendió por $425,000, ¿correcto? Dentro de esa gama, no tengo el contrato aquí, pero fue en la gama de los 400,000. Está en mi declaración testimonial. Sí, en el párrafo 15 de su primera declaración testimonial. Así que veámoslo. ¿Qué declaración? La primera, que está en el separador 4, párrafo 15. Veamos entonces en la segunda parte del párrafo 15, en la página 5. Acá dice, hacia el final dice, alrededor de febrero y marzo de 2004, ¿lo ve? Vendí 3 de mis lotes frente al mar, los lotes B2, B4 y B7, para obtener fondos para construir en mis otros lotes. ¿Me sigue? Sí. Y dice, vendí el lote B2 por $425,000, el lote B4 por 400,000 y el lote B7 por 425,000. Sí lo veo. ¿Para cuántos lotes era la transacción inicial? ¿Recuerda usted? ¿Podría indicar más claramente si se refiere a esta transacción o a la totalidad de la compra? La compra inicial de enero de 2003, 24 lotes. Y acá usted vendió, según declaró, 3 lotes B por un total de $1,225,000, ¿correcto? Correcto. Fíjese en el párrafo 20 de esta declaración testimonial. ¿Podría leer ese párrafo para que consten actas, por favor?
Nuestra intención de edificar en ese terreno, ¿a ese párrafo se refiere? Sí. Nuestra intención de edificar en ese terreno finalmente concluyó con la emisión de la resolución 2238 de Setena 2005. La resolución suspendió la evaluación ambiental de todas las tierras situadas a 125 metros tierra adentro. Por lo tanto, me impidieron que construyera la casa que yo había previsto para mí y mi familia en el lote 5. Y en ninguno de los lotes B que había comprado originalmente se pudo edificar. Veamos el párrafo 46 de esa misma declaración testimonial en la última página. Voy a leer la primera oración para que conste en actas y después le voy a hacer una pregunta al respecto. Usted dice, en 2008, ¿lo ve? Sí. En 2008 me informaron sobre la decisión de la Corte Suprema, en virtud de la cual, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución, se ordenaba al MINAE a que iniciara la expropiación de las propiedades privadas dentro del parque y que pagara indemnización sin demora indebida en el proceso de expropiación. ¿Usted confirma ese testimonio? Sí. ¿Cuándo en 2008 le informaron? ¿Recuerda usted sobre la decisión de la Corte Suprema? No estoy seguro de si me enteré porque salió más o menos en Navidad, según lo que recuerdo. Yo creo que estaba de vacaciones. Así que no estoy seguro de si me enteré en Navidad o cuando volví en enero. Pero más o menos dentro de ese periodo de 30 días me enteré. ¿Usted lo vio y lo leyó o simplemente le informaron al respecto? Me informaron, está en español, es un documento técnico. Leo español, pero el texto es un poco técnico. Le informaron también que esa misma decisión de la Corte Suprema también ordenaba la suspensión definitiva de los permisos ambientales dentro del parque. Sí, me informaron. Para que conste en actas, esta decisión es el anexo C1K. Podemos volver a su primera declaración en el separador 4. ¿Qué párrafo? Todavía no le dije. Perdón, no le escuché bien. Separador 4, párrafo 46. En la mitad del párrafo, la primera oración, puede ver todo el párrafo, pero la oración, la parte del párrafo a la cual quiero remitirlo, comienza con sin embargo. Usted dice, sin embargo, han pasado más de 6 años y después que me usurparon el título y la posesión de mi propiedad, sin tener en cuenta ese fallo y la ley de expropiación del país, no me quedó ninguna alternativa fuera de solicitar un recurso por medio de un arbitraje internacional. Sí, lo veo. Y esta declaración tiene fecha 21 de abril de 2014. Correct. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, cuando dice más de 6 años, hablamos del 2008 o antes, ¿verdad? Sí, al 2014. Se encuentra su tercera declaración detrás del separador 6. Hacia el final, en el párrafo 14, y ha declarado en la primera oración por qué no presentó un reclamo de arbitraje antes, porque guardaba la esperanza de que
la confusión y los problemas provocados por la ley del año 95 se iba a rectificar, ¿correcto? Sí, yo participé de manera íntima en una propuesta alternativa que esperábamos iba a resolver los problemas de todos, iba a ahorrar a Costa Rica el gasto de expropiar y a la vez proteger las baulas. Gracias. Y usted ha declarado que fue por este motivo que no inició este arbitraje antes. ¿Es correcto? Como ser humano. ¿Puedo hablar? Como ser humano, yo me encuentro en una situación imposible entre la espada y la pared. Yo llegué a Costa Rica de buena fe, hice todo de la manera en que prometí que lo iba a hacer, estaba dispuesto a hacer todo de buena fe para proteger las baulas. ¿En qué momento sabe uno que el país anfitrión no le va a indemnizar en forma pronta y adecuada? ¿En qué momento ese algo mágico se alumbra y uno dice, muy bien, yo tengo que ir a gastar una gran cantidad de dinero para entablar un arbitraje internacional para que me paguen? Porque si uno va muy temprano, entonces me van a volver a decir que no permitió suficiente tiempo para que el proceso tuviera su desenlace o su maduración. Entonces, de la misma manera en que está planteando que llegamos muy tarde, también nos dijeron no vayan muy temprano. Dele al país anfitrión la oportunidad de mostrar que de hecho son sinceros y que tendremos una indemnización pronta y adecuada, que recibiremos un trato justo. No somos grandes empresas, somos particulares. De manera que me está pidiendo que yo responda a una pregunta. Bueno, yo estoy hablando del alma. ¿Cómo se siente? Bueno, se siente bueno. ¿Cómo sabe uno que ya llegó ese momento mágico en el que uno se tira las manos al aire y dice, bueno, yo estoy pagando los impuestos, he pagado mucho dinero por estas propiedades y me van a pagar $13 y algo por metro para una propiedad frente a la playa con arenas blancas? Este entorno increíble y no se siente justo, se siente inequitativo. Y en ese momento, cuando fue claro ya, es cuando yo consideré que no había buena fe de parte del país anfitrión en lo que hacía a hacernos una indemnización adecuada, que ya consideraba que como última instancia iba a entablar una demanda internacional. Es un esfuerzo muy costoso. Bueno, cuando usted dice, y cito, también nos dijeron no vaya muy temprano, hay que darle al país anfitrión la oportunidad de mostrar que de hecho son sinceros. ¿Está usted hablando de asesoría jurídica? Sí. Sí. Mucha asesoría jurídica de varios abogados de diferentes disciplinas del derecho. Señor presente, antes de seguir la línea de preguntas que estoy contemplando, le quiero preguntar, y al abogado de la contraparte, parece que ha renunciado el privilegio y no sé. No voy a considerar que lo que ha dicho equivale a una renuncia del privilegio. Muy bien, gracias. Me alegra de haber preguntado. Yo no sé qué quiere decir eso. No se preocupe, es apenas él habla de los entre abogados. Señor Berkowitz, tal como hemos establecido, usted ha recibido avalúos administrativos por los lotes B, ¿correcto? Sí, es correcto. De manera que los lotes B ahora se encuentran en lo que llamamos la etapa judicial. Es correcto. Esto significa que usted ha objetado a los avalúos administrativos y ahora está controvirtiendo ante los tribunales costarricenses el monto de indemnización por los lotes B. ¿Es correcto? Nosotros convertimos hasta la Y en el camino cuando tuvimos que optar por el arbitraje internacional y a esa altura fuimos impedidos de controvertir más y allí llegaron los avalúos finales a $13 por metro después de la Y en el camino.
Bueno, otra vez hace referencia a la asesoría jurídica, pero no voy a intentar descubrir fue la asesoría jurídica, sino que quiero hacer hincapié en otro aspecto. Ya no se encuentra en el proceso administrativo o en la fase administrativa, sino que la conversación o la controversia respecto al monto de indemnización en lo que atañe a los lotes B se encuentra ante los tribunales, en cual sea la etapa actual. Estoy de acuerdo. Entonces, aceptaría que cualquier suspensión o demora, o llámese como quiera, en relación con el proceso administrativo, no tiene que ver con los lotes B. Declaro mi propia ignorancia. Leí que uno de mis lotes se encuentra en demora por un fallo, creo que por la Contraloría, que indica que pararon todo. Y estaba leyendo un resumen que dice que está en una situación de demora. No sé si es administrativa o judicial, pero hay un lote que está en demora y los demás están en lo judicial. ¿Cuál es el que está en demora? Yo tendría que consultar con mi declaración. Bueno, yo pregunto por la demora en relación con el proceso administrativo. Tal vez, bueno, puede consultar su declaración, pero quiero aclarar la pregunta. Cualquier suspensión del proceso administrativo después de que se haya completado respecto de los lotes P no le afectaría porque esos lotes ahora están sujetos a un proceso judicial. Declaro mi ignorancia respecto de la ley o del derecho. Nuevamente, yo creo que todos los lotes tuvieron avalúos administrativos y si eso quiere decir que todos los lotes pasaron a la fase judicial, entonces se encuentran en la fase judicial. Lo único que sé es que al leer, uno estaba en una situación imposible de entender. O sea, fue afectado, no se podía avanzar más. O sea, ya no se está siguiendo en forma activa. Creo que es el lote B1, si no me equivoco. Creo que es ese. Pero eso es lo que recuerdo. Y no estoy intentando eludir responder a su pregunta, pero no sé si se encuentra en la fase administrativa o judicial. Pero un lote fue afectado por el fallo que dice nada más hasta que concluya los 13 puntos que se trataron ayer. ¿Quiere un momento para consultar su declaración? Bueno, creo que no se encuentra en la declaración. Es lo que me acuerdo. O tal vez sí se encuentra ahí. ¿Puedo leerlo? Claro que sí. Pido disculpas. Mr. Berkowitz, I didn't mean to interrupt. Señor Berkowitz, no le quería interrumpir, puede seguir consultando su declaración, pero yo sí le quería remitir al separador 8. Disculpe, si le va a dar la oportunidad de recordar por la lectura de su declaración, vamos a hacerlo. Vamos a darle un momento para que lo haga. Claro que sí. Mr. President, if I can be of assistance. Señor presidente, si puedo ayudar, yo creo que la contraparte tiene buena idea porque el estatus de los lotes se muestra en el documento. Claro que sí, simplemente quiero que se le dé la cortesía de poderlo leer sin remitirle a otro documento. Creo que es el B1, señor abogado, el número 32 en la página 8 de mi declaración. Dice que desde el segundo avalúo administrativo del 2009, el procedimiento de expropiación no ha avanzado. Así que se encuentra en limbo ese lote. Creo que me estoy refiriendo a ese, pero no sé si es judicial o administrativo. Disculpe, está hablando en el primer renglón de la página 8. ¿Cuál es? Primera declaración testimonial. Párrafo 32, sí. Y muestra todo el proceso por el que pasó el B1 y luego en el 2009, nada. Y eso es congruente con lo que yo había entendido en el sentido de que había una especie de congelación
sujeto al cumplimiento de 13 puntos, ya se ha hecho o se ha cumplido con 9. En todo caso, nada ha sucedido en el lote B1 desde el 2009. Ahora, si es una demora administrativa o judicial, bueno, voy a dejar que el tribunal lo decida. Bueno, el tribunal va a determinar todas las cuestiones controvertidas en este arbitraje, pero vamos a enfocarnos en lo que usted está diciendo. Y usted empieza el 32 diciendo que desde el segundo avalúo judicial del 2009, el proceso de expropiación no ha avanzado. Entonces, cuando dice que está suspenso, que está en limbo, esto fue después del segundo avalúo judicial. Entonces, eso significa, bueno, usted entiende que esto se encuentra en un proceso judicial. Eso sería congruente con lo que afirma mi declaración, sí. Entonces, para utilizar sus propias palabras, ninguna de las propiedades B se encuentran en el limbo del procedimiento administrativo y nuevamente usted dice están en el limbo del procedimiento judicial. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Con su venia. Señor Berkowitz, todavía quisiera remitirlo al separador 8. Es un documento que ha sido presentado por sus abogados. Es el apéndice 2 a la dúplica sobre jurisdicción de los demandantes. Si le quiere dar la copia grande, es más fácil leer. Gracias. Tiene que ver con su testimonio acerca del lote B1. Si encuentra el B1, el lote B1, ¿sí? Y mira hacia la derecha. La última casilla que tiene amarillo y púrpura. Y la fecha es 31 de julio del año 2013. Y la columna dice apelación de la sentencia. Sí. Entonces, ¿es correcto, señor Berkowitz, que en ese momento usted, por medio de su abogado, suspendió la apelación que habían entablado? Yo creo, nuevamente, y no conozco íntimamente el proceso seguido por mis abogados, pero lo que creo es que optamos por una Y en el camino donde nos impidieron llevar adelante apelación interna alguna una vez que hayamos optado por recurrir al arbitraje internacional. Yo creo que eso es la verdad en cuanto a la suspensión aquí, pero no lo sé.
Y, señor Berkowitz, no le estoy solicitando una respuesta jurídica en cuanto al fundamento jurídico. A lo que voy es que en la medida en que algo fue suspendida en esa fecha, sea una apelación o una impugnación del avalúo, la idea es que eso fue la opción de usted y de su abogado en vista del procedimiento. No fue una suspensión llevada a cabo por el gobierno de Costa Rica. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Esa fue la pregunta. Señor presidente, no tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Alexandrov. Señor Cooper. Muy bien. Ya estaba calentándose el asiento. Mr. Cooper? No questions arising. Señor Cooper, no tenemos ninguna pregunta. Señor Berkowitz, ¿es posible que los miembros del tribunal tengamos alguna pregunta? Entonces tomemos una pausa. Yo sí tengo una pregunta para saber cómo estaban trabajando los abogados en Costa Rica. Mi pregunta tiene que ver con si alguien le ha instruido respecto de la legalidad de la inscripción de los bienes y el rebajar el precio de la compra y el impacto sobre los impuestos, el impacto del precio inscrito sobre el impuesto predial. Bueno, la pregunta tiene dos aspectos. El primer aspecto para contestar la pregunta es que yo me coloqué en las manos de mi abogado y los procedimientos normales era inscribir las ventas de las propiedades en valor de libros. Ya no es el caso. Era como una tradición en aquel entonces. Y la segunda respuesta es que yo aumenté en forma voluntaria mis valuaciones para estar de acuerdo con las ventas que yo realizaba en el 2004, que eran en el rango de $400,000. Yo llenaba los formularios y valoré mi propiedad frente al municipio a $450,000 por lote para cumplir con o para estar de acuerdo con las ventas de los otros lotes. Sí, la siguiente pregunta. El pago. ¿Usted pagó con operaciones bancarias, con dinero en efectivo? ¿El dinero viene de Estados Unidos? Operaciones bancarias. ¿De un banco en Estados Unidos o ya tenía el dinero? Bueno, posiblemente fue una combinación, pero si me acuerdo bien, yo creo que fue un banco de aquí, de los Estados Unidos. No, yo creo que un banco costarricense. Yo he estado aquí desde el año 1991, he estado aquí mucho tiempo. Entonces tiene cuentas en Costa Rica para manejar sus fondos. Es una inversión extranjera, entonces el dinero tiene que venir de fuera de Costa Rica. Todo el dinero que yo tenía venía de mis ganancias como quiropráctico, o sea, dólares posterior a impuestos. Gracias, gracias. Bueno, señor Berkowitz, yo tengo varias preguntas para aclarar algunos puntos. La primera realmente no es una pregunta, pero para que lo verifique, usted empezó su testimonio al decir que no controvertía el hecho de que Costa Rica tiene el derecho de expropiar. Solo simplemente quiero tener claridad al respecto. Bueno, yo no controvierto que Costa Rica sea un país soberano. No cuestiono que Costa Rica tiene el derecho de declarar como de interés público cualquier propiedad. Yo respeto esto completamente. Si quiero construir una carretera que pase por la finca de alguien, tienen el derecho de hacerlo. Si en su sabiduría determinan que el expropiar 75 metros de mi propiedad va a salvar la especie que es la baula, entonces no me opondría a eso. Yo respeto por completo ese derecho. Gracias. Usted brindó algún testimonio acerca de su reunión con el ministro en el 2003. El abogado Alexandrov para la demandada le remitió a cartas del ministro después de su reunión y usted indicaba que estaba viendo esas cartas por primera vez.
o estaba prestando atención por primera vez a esas cartas. Solo puedo verificar, ¿es la primera vez que ha prestado atención a esas cartas? Bueno, es la primera vez que he visto esas cartas sin hablar de haberles prestado atención. Esta pregunta puede ser raro, pero quiero tener una idea de cómo respondería. Usted se basó en lo que el ministro le dijo a usted en la reunión que tuvo con él, según lo ha contado. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Por qué se basó en lo que le dijo el ministro? Mantuvo buen contacto visual conmigo, parecía ser una persona sincera, parecía ser una persona de muy buena fe. Los dos hacíamos surf. Él entraba con la pasión de resolver la disyuntiva, de no colocar a su país en la situación de tener que gastar mucho dinero para expropiar las propiedades cuando posiblemente había una alternativa donde todos los propietarios iban a adherirse a un reglamento de zonificación, o sea, todo el mundo podía tener lo que querían y se podía cumplir con los objetivos. Yo entendía que él creía que era posible. Sí, yo acepto esto y usted dijo que era una buena reunión, una reunión personal y en su testimonio o sobre la base de su testimonio él dijo que no podía poner nada en forma escrita y usted hizo referencia a lo que llegó después. Entonces mi pregunta era para saber si usted consideraba que tenía suficiente por el aspecto personal de la reunión, no obstante el hecho de que no iba a seguir ninguna formalidad y por lo tanto podía basarse en lo que dijo. Así es, y lo verifico. Yo opté por basarme en lo que dijo, yo lo creía, yo procedía de buena fe, yo consideraba que era una persona de buena fe, muy inteligente, capaz, parecía excepcionalmente sincero, y yo soy excepcionalmente sincero. Y yo dije, muy bien, yo le voy a creer y voy a presionar el gatillo, voy a comprar esta propiedad. No tuvo ninguna otra reunión con el ministro, simplemente el que ha recontado en su declaración. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Dos últimas preguntas y realmente es un intento de mi parte de desenredar algunos de los aspectos de la prueba que se nos ha presentado. Tal vez solo hay confusión en mi propia mente. Tal vez esto no vale para ninguna otra persona. Yo entendí de su evidencia de que usted considera que la expropiación de las propiedades solo cristaliza o solo se realiza una vez que se haya pagado la indemnización, una vez que se ha completado el proceso. Yo creo esto fervientemente. Entonces, cuando en las circunstancias en las que la propiedad se ha disminuido en su valor y no se ha hecho el pago y no le estoy solicitando una respuesta legal, tal vez la respuesta legal es distinto, pero usted como lego consideraría que la expropiación no se haya completado. ¿Es correcto? Sí, es exactamente correcto. Entonces, en lo que hace al parque, sobre la base de su declaración, entiendo que usted entiende, y estoy preguntando qué es lo que entendía y no una pregunta jurídica, que usted apreciaba, usted entendía que los límites del parque se van modificando conforme se va expropiando las propiedades y se van agregando al parque. Por lo tanto, lo que usted entiende es que las propiedades no forman parte del parque hasta que se haya completado el proceso de expropiación y hasta que se haya pagado la indemnización. ¿Entendió bien su posición? Hay dos respuestas. La primera respuesta es lo que se afirma en la ley 7524. La ley 7524 afirma que cuando las propiedades se expropian, pasan a ser el parque, y luego está la ley de expropiación de Costa Rica que dice que la expropiación no ocurre sino hasta cuando se nos haya pagado. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esos dos? Es por eso que yo opino fuertemente que mientras no se nos ha pagado, no se ha cristalizado. El acto debe darse, tienen que pagarnos y luego lo demás sigue. La expropiación se completa
puede haber transferencia del título porque se nos habrían pagado, pero no nos han pagado. Bueno, estoy intentando aclarar, y quizás no es posible, respecto de sus intercambios con el señor Alexandrov, donde él estaba remitiendo a los sellos que indicaban el entendimiento del ministerio, en el sentido de que la propiedad formaba parte del parque. Y su respuesta fue, no, usted entiende que la propiedad no era parte del parque, o que usted entendía que la propiedad no formaba parte del parque. Simplemente yo quiero entender que su apreciación surge de su propio entendimiento de que la propiedad no se llega a formar parte del parque hasta que se haya completado la expropiación. Es lo que he leído y mis abogados me han mostrado en cuanto a la protección del que yo gozo en virtud de las leyes costarricenses, que yo tengo una cierta protección. Es lo que he leído, exactamente lo que ha dicho usted. Hasta que se nos pague, no se ha cristalizado la expropiación y no es un acto completo. Es exactamente lo que creo. Muy bien, señor Berkowitz, muchísimas gracias. Ha sido una sesión testimonial prolongada. De su parte, el tribunal está muy agradecido. Bueno, muchas gracias y he esperado mucho tiempo para tener este día ante el tribunal. Muchas gracias. Quiero consultar con los abogados de parte y parte. Nos queda un testigo de hecho de parte de la demandante. No sé dónde está el doctor Rusenko. Bueno, está cerca. Señor Alexandrov, si podemos concluir la declaración de Rusenko hoy, y yo sé que es como decir qué tan largo es un hilo, pero sería deseable intentar completar esta evidencia hoy. Entonces pregunto si van a necesitar más tiempo del que disponemos hasta antes de que finalice el día. Podemos conversar brevemente fuera de actas para poder contestar de la mejor manera esa pregunta. Muy bien, entonces vamos a suspender la sesión por unos minutos y vamos a tener una conversación breve.